estimados compañeros, vamos a continuar con nuestro programa. Y ahora les quisiera presentar a nuestro siguiente conferencista, el hermano Salvador Valle Gámez. El hermano Salvador Valle Gámez ha sido presidente de la Conferencia Nacional de Escuelas Particulares en México, consejero de la Oficina Internacional de Educación Católica en Bruselas, Bélgica, presidente del equipo coordinador del programa Educador Líder de América, del CELAM, también representante de Canadá, Estados Unidos y México en el Consejo de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Fue visitador provincial del Distrito México Norte de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, presidente del equipo del Proyecto Educativo Lasallista de América Latina y el Caribe, miembro del Consejo Ejecutivo de la UDEM, Universidad de Monterrey, presidente de las juntas de gobierno de 5 universidades La Salle del Distrito México Norte. Él impulsó la creación del modelo de acreditación del proceso de mejora continua para las escuelas particulares de educación básica, media superior y normales de la República Mexicana. Obtuvo el premio Jesús Maestro, que otorga la Conferencia Internacional de Educación Católica cada 4 años a un educador de América. Actualmente se desempeña como rector de nuestra Universidad La Salle Noroeste desde el 2014. Y el hermano Salvador es el responsable de nuestra Red Internacional de Investigadores Lasallistas, RIILSA. Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cedo la palabra, hermano. Gracias. Muchas gracias y mucho gusto saludarlos a todos ustedes desde esta querida tierra de Sonora. Y con el grato recuerdo de hace un año en Cuernavaca con la inmensa mayoría de ustedes, quiero iniciar ahora una reflexión sobre el papel del investigador en esta urgente y demandante necesidad de transformar la realidad en la que estamos viviendo. Pero esto en la búsqueda de una mirada distinta de quién es el educador, investigador en una universidad, o un homenaje a todos los que tenemos el privilegio de impartir clases. Y esto lo propongo como una búsqueda personal que puede llevarnos a reflejar educador educando en una universidad. Tanto son universitarios los estudiantes como nosotros los profesionistas ya, y con una particularidad. Es una visión desde una universidad de aquí de México, del grupo La Salle. Y quiero comenzar con una pregunta que ustedes están leyendo ahí. Y la respuesta indiscutiblemente que el último fin es que la salvación de los estudiantes, la salvación en las dos grandes sentidos de cualquier tipo de pobreza que tengan, desde la ignorancia hasta el desamor, y la salvación y gloria eterna. Esa es la razón por la que San Juan Bautista La Salle inició su tarea. Y entonces nosotros necesitamos estar muy atentos, que ese es el gran objetivo que tenemos. Pero como Universidad Católica, Scor de Ecclesiae, pues ahí nos está diciendo que debemos ser los que juntemos y en cualquier trabajo esas dos realidades, la búsqueda de la verdad, pero desde la seguridad profunda de nuestra fe. Y eso es precisamente el gran
la gran diferencia que hace de ser una universidad católica. Pero al ser católica tenemos que ir al ritmo de la iglesia, y esta iglesia que está en camino, que se está transformando, nos está pidiendo que debemos tener tanto comunitariamente como personalmente una actitud distinta, de ser capaz de transformar en lo más profundo, fíjense bien, todo nuestro ethos, toda nuestra forma de ser o actuar en la realidad en la que nos encontramos. En lugar de estar la iglesia buscándose su propio crecimiento, mantenimiento, subsistir en este mundo tan confuso, es nuestro cambio de mirada, nos dice el Papa, es distinto. Ahí tienen las bases en las que me estoy refiriendo. Pero, ¿en dónde estamos parados aquí en América Latina, aquí en México, aquí en el caso mío en Sonora? Pues América Latina es y el Caribe es una región de la UNESCO que cada 10 años se hace su programa para los siguientes años, y del 2020 al 2030 hubo el CRES en Córdoba, Argentina, y ahí se proclamaba que debemos nosotros trabajar por los cambios que se tienen que producir ante tantos cambios que hay en el mundo. Pero nos convoca, y aquí hay dos ideas, a una lucha. Y eso es muy marcado. Nos convoca a una lucha para lograr un cambio radical, para hacer lo contrario de lo que se vive en este continente. Y nosotros tenemos que pensar también que esta conferencia regional tomó una decisión que la reafirma de siempre, que la universidad juega un papel muy importante de ser transformadora social, ¿sí? Para poder responder a todas esas pobrezas y lo vulnerable que somos los seres humanos. Pero también nos dice esta conferencia que nosotros debemos comprometernos activamente, y esa es la idea clave el eje transversal de esta plática, con la transformación cultural, social, política, artística, todo, y que debemos educar a los dirigentes. Esa palabra a mí no me gusta. Aquí en la universidad le llamamos iluminadores, y por eso yo le puse eso. Esto no va en la cita, para poder nosotros iluminar el camino para este cambio social, y para eso necesitamos tener dos objetivos: educar en la conciencia social y en la vocación de hermandad entre los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Y eso fue muy aplaudido, eso fue muy significativo, de gran impacto. Y otro de los aspectos que nos recuerdan es este papel que asume la universidad. No debe ser el papel que antes tuvo la Sorbona, porque la Sorbona tuvo que cambiar su propia mirada. Esta es una frase de Ortega y Gasset que, haciendo referencia a cómo antes las universidades, y en este caso la Sorbona, le servían mucho como prestigio ornamental a los países, crear la nueva nobleza que son los títulos profesionales, a tener otro punto de referencia totalmente distinto, que es la transformación de la sociedad. Y los universitarios ahora, dice también
esta declaración, nos pronunciamos a favor del humanismo y de la tecnología con justicia. Esta expresión creo yo que es algo que por primera vez se marca lo del humanismo y no se rompen y mezcla la ciencia y la tecnología con el humanismo para podernos afirmar a todos que necesitamos un nuevo comienzo, como dice el Papa, un nuevo comienzo, buscar un destino común que nosotros debemos en nuestra búsqueda hacer al planeta, a la sociedad, a todo mundo, una nueva reverencia, porque buscamos un nuevo estilo de vida que nos lleve indiscutiblemente a lograr la paz, la justicia, ¿sí? Y que todo mundo seamos capaces de celebrar con alegría esta vida. Y viene la otra pregunta. ¿Por qué y cómo formamos y educamos en las universidades lasallistas? Estoy hablando, esto es en general, esto es mundial, ya nos referimos al contexto lasallista. Y no cabe duda, como nos decía Irma Lucía, una compañera de nosotros, en la introducción de la nueva presentación de la pedagogía lasallista, que Dios suscita siempre instituciones para ir respondiendo a las necesidades y los desafíos de su época. Y la Iglesia Católica crea indiscutiblemente sus propias instituciones, como en este caso con San Juan Bautista de la Salle, para poder responder a las necesidades para que el ser humano se desarrolle, cambie este mundo y cambie, por lo tanto, la historia. Y esto nos lo dice la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Y creemos muy firmemente lo que Vaticano II, en gravísimo en la educación en momentos, nos decía, que hay dos grandes objetivos de las escuelas católicas, y en este caso de la universidad: la búsqueda de la verdad y del amor, ¿sí? La verdad desde la individualidad del ser y su apertura a los otros en una relación de amor desde la fe. Ahí están los dos grandes objetivos: la búsqueda de la verdad y el amor. Y el CRES decía, buscar el conocimiento, la ciencia, pero a través de un sentido de fraternidad humana a nuestro continente, abatiendo todas las diferencias enormes que nos dirigen. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos pasar de una búsqueda centrada en mi propia persona a la alteridad, a ser yo con los otros, en este bellísimo proceso de pasar de la mismidad a la alteridad, que es una forma de decir, nos estamos educando, nos estamos socializando, estamos perteneciendo y creando un nuevo grupo. Y aquí tenemos un pensamiento que nos dice que la falta de fe es precisamente lo que hace que no lleguemos, porque no salimos del punto alfa a llegar al punto omega de Dios a Jesucristo, para estar en la totalidad con Dios. Este yo nos tiene que llevar precisamente al otro, al distinto, al diferente, al diverso, pero que con búsqueda de verdad y la búsqueda de la fraternidad en el amor, nosotros creemos que ese es el gran paso que las universidades tenemos que estar dando. Y es precisamente lo que dice Víctor Frank en esta expresión, que nosotros
como seres humanos, en la medida que nos olvidamos de nosotros y nos abrimos a los demás, podemos realizar este gran paso de salir del yo al nosotros. ¿Y cómo contemplo yo en las escuelas lasallistas este desarrollo? Y en general, cualquier universidad, según la propuesta latinoamericana y del Caribe, sería pues salir de la mismidad, que es desarrollando, propiciando el que surjan extraordinarias personas, que estas personas sean plenamente libres, que sean virtuosas y que lleguen a ser, en este caso, los que modifican, transformen el futuro y que yo les llamo iluminadores. Y desde esta perspectiva, el paso de esa mismidad a la alteridad es que sea un excelente ciudadano, como decía San Juan Bosco, ¿no? Muy buenas personas y buenos ciudadanos. Y que sean extraordinariamente bien formados como profesionistas, con una conciencia social, ¿sí? Así como la conciencia fraternal, que es a lo que estamos invitados muy específicamente para trabajar en estos años 20, esta doble dimensión de compromiso de los seres humanos, para poder transformar junto con los demás, cooperando con Dios en la transformación permanente de este planeta para su bien y a la sociedad entera. Y como síntesis de esto, la reunión de Latinoamérica, de Iberoamérica, en la última reunión que se tuvo de rectores en Salamanca, se llegó a una conclusión que está muy claro el perfil que debe lograr una universidad católica: ser crítico, ser ético y ser capaz. Esa es la propuesta. Si nosotros nos damos cuenta, lo crítico se centra en el yo, el ético es en la relación con el nosotros y el capaz es llegar a ser co-creador y transformador. Y como dice Juan Pablo, ustedes la cita, el humano se realiza en la verdad, en el amor y en la entrega total de sí mismo. Y ahí tenemos una síntesis de este paso de la autorreferencia a la alteridad. Y nosotros podríamos pensar, eso lo hace cualquier universidad, y lo hace una universidad católica o cualquier otra. Y entonces nosotros tenemos una identidad bien definida y somos, orgullosamente nos decimos, lasallistas. ¿Cómo concibo yo esta identidad para nosotros? Ustedes saben, en el discurso de todos los jóvenes, al menos aquí en México, en las 15 universidades, siempre escuchamos a los alumnos hablar de fraternidad y servicio. Este es precisamente lo que el capítulo general número 43, que se realizó en el año 2000, hace 20 años, en Roma, dijo que eran los grandes valores o rasgos del perfil de un lasallista: una persona de fe, una persona fraterna y que está al servicio de la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros sabemos que el servicio es la cúspide de la preparación personal y del proceso de socialización con los demás. De mi fortaleza personal, de la fortaleza social, eso se logra a través del servicio. Y me gusta mucho esta expresión
Jabodag, que es como esta palabra hebrea conjuga la palabra servicio, trabajo y culto a Dios, que nos recuerda precisamente lo que decía San Juan Bautista Lasalle, que nosotros no debemos hacer separación en nuestros propios deberes de nuestro empleo y toda nuestra preocupación por la fe, sino el trabajo en la realidad es orar, es ver con mirada de fe, es actuar con mirada de fe. Por eso, tanto las personas como las organizaciones decimos que su encuentro y su razón de ser es en la capacidad que salen al servicio de los demás, el encuentro con los otros. ¿Y esto cómo se realiza en nuestras escuelas? Ser crítico, ser ético y ser capaz, que es la propuesta, si ustedes se dan cuenta, que surge de Salamanca para Iberoamérica. Y entonces nosotros vemos que es un proceso, es una historia. Y yo quiero reafirmarla desde varios puntos de vista que los voy a nombrar, no los voy a explicar porque ya es repetitivo para ustedes. Desde el plan filosófico, las universidades católicas y la universidad, las escuelas lasallistas en el mundo entero, hemos tomado el personalismo comunitario como la filosofía base y que nos hace pensar que el ser persona es ser un ser individual, un ser social y un ser trascendente, que van a estar haciendo referencia precisamente a crítico, ético y capaz. Pero desde la visión teológica, un bautizado es concebido como alguien que recibe un don, una gracia, que le otorga el bautismo las características esenciales de Jesús, que es rey, que es profeta y que es sacerdote. Esto es sumamente interesante cuando va uno relacionando cómo a través del saber, a través de mi propia libertad y por opción soy un transformador del mundo, es cuando soy capaz de manejar la ciencia para transformar para el bien de todos. Y ser profeta es precisamente trabajar en base al amor, que es una propuesta distinta a la realidad en mi relación con los otros, a la realidad egoísta. Y sacerdocio es el que eleva y alaba a Dios por esta creación y por la creación que en conjunto se hace como en un gran sacrificio de acción de gracias. Y en lo formativo, ¿cómo lo manejamos los lasallistas? Decimos que el servicio, acuérdense que ser profesional, profesionista es un servicio altamente cualificado y nosotros formamos en la fraternidad y formamos como una propuesta para que crezcan en su fe de cualquier religión que sea. ¿Y cómo consideramos todo este proceso? Pues como un itinerario, como la flecha de arriba nos lo indica. El primero es todos cuando entramos a nuestros trabajos en una institución lasallista, entramos como a prestar un oficio, el oficio profesional al que estoy yo preparado. Pero descubro que lo más importante en mi relación formativa educativa con los estudiantes es la propuesta de mi propia persona. Y descubro que el desarrollar mi propia vocación, ser plenamente mujer, plenamente hombre, como una propuesta hacia los demás, eso
me sitúa muy distinto a ser un simple profesionista que va tranquilamente a transmitir el conocimiento, sino que toda su vida se convierte en una propuesta. Y San Juan Bautista de la Salle nos dice precisamente que un paso más es cuando esto lo vemos desde una mirada distinta y convertimos nuestro oficio, nuestra vocación humana en un ministerio. Y en este ministerio es el ministerio de la salvación de los seres humanos y mi propia salvación desde la fe, desde la postura trascendente del mismo ser humano. Y por eso nosotros tenemos muy claro que estamos dentro de la propuesta de formar el nuevo perfil iberoamericano de crítico, ético y capaz. Y nosotros decimos que no preparamos líderes. En una ocasión me encontré alguien en una institución que decía que preparaban ahí a los líderes del mañana. Y nosotros no queremos líderes porque crea precisamente una pirámide. Alguien está arriba y le pesa a todos los que están abajo, sino nosotros debemos tener una mirada de no un ecosistema, sino un ecosistema, que todos somos en una forma horizontal, fraterna, esa educación a la fraternidad que se nos está proponiendo para poder prestar un servicio iluminando con nuestras vidas como una oferta a la sociedad. Y por eso el lema que hemos tomado en todas las universidades de la red, Profesionales con Valor, que Pulsa México nos lo propuso y con mucho gusto lo hemos asumido. Y por lo tanto, como una síntesis de esto, ser investigador universitario es prestar un servicio altamente especializado a la sociedad. Pero es un servicio y eso es lo que tenemos nosotros que recalcar. Y como dice también Irma Lucía, dice, el servicio refleja en gran parte la concepción particular sobre las relaciones entre educación y la sociedad. ¿Para qué educo? No vayamos a cometer el error de Dédalo, ¿no? Que entrega ciencia a su hijo, le da conocimiento y el hijo no sabe qué hacer con él y termina por su mal uso causándose daño o causando daño a los demás. Y hay dos investigadores nuestros que están ahorita también unidos con ustedes, que ahí están sus nombres, Alejandro y José Humberto, que me gustó mucho una expresión que ellos usan. El servicio se constituye como una acción generadora de valor, ya que proporciona un bien a quien lo recibe y modifica a quien lo realiza. Y esto ellos hacen referencia a Víctor Frank, que nos dice que la gran parte del sentido de la vida se encuentra, ¿sí?, en el bien que se es capaz de generar y en las demás personas como resultado de mis propias acciones. Si yo valgo, estoy siendo una oferta para el bien de los demás. El valer ya es un servicio a la sociedad, porque no me pongo arriba, sino en una forma horizontal. Y desde esa perspectiva, quiero terminar con unas ideas que podríamos proponer. Puede llegar a ser un poema el educador lasallista. Aquí la palabra poema tiene todo el sentido de la belleza de ser educador. Y en este caso específico de ser educador lasallista como los que nos estamos encontrando esta mañana entre nosotros. Y
Claro que sí, porque un poema, todo lo que incluye realmente es tan armónico, tan integral, podríamos decir, que produce un efecto de impacto cuando se lee, porque tiene en sí por dentro la belleza de la armonía, el desarrollo integral holístico. ¿Y quién le da ese dinamismo interno a una persona para que se transforme? Por lo que San Juan Bautista de La Salle nos decía que el espíritu del lasallismo indiscutiblemente es la fe y el celo. Y yo creo que ustedes y yo seguimos trabajando y con muchas ganas en el grupo La Salle, en esta gran misión, no profesión, sino misión, porque tenemos una pasión por Dios y una pasión por la humanidad. Y esto nos produce un extraordinario equilibrio. Es una balanza perfecta. Y ahora tenemos esta otra idea, el camino de la transformación que nos están pidiendo en tono de lucha, en tono de urgente necesidad de transformar América Latina y el Caribe desde la responsabilidad social universitaria. Ese sentido de fraternidad, ese sentido de educar desde la verdad en el amor. Y creo yo que ahí radica la belleza del educador cristiano, con los ojos abiertos y el corazón encendido. Y con esto quiero yo terminar diciéndoles que indiscutiblemente Pablo VI tenía mucha razón cuando nos decía que humanizar es evangelizar. Acuérdense, la iglesia hoy no es un lugar, y lo dijo también el Papa actual en la última reunión de educación en Roma. Las escuelas no son hechas para hacer catequesis, sino para evangelizar. Y humanizar precisamente es evangelizar. Y termino admirando su trabajo, felicitándolos por lo que ustedes hacen, y los invito a algo que me apasiona, es contemplar y abrazar la belleza de ser educador. Y esa es la grandeza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y con ello los admiro, los aprecio y bendigo a Dios por habernos permitido formar una gran familia de educadores lasallistas. Pues muchas gracias, muy amables. Indivisa mane. Hermano Salvador, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora quisiera compartirle algunas preguntas que nos hacen llegar los participantes. La primera de ellas viene de La Salle, México, del doctor Felipe Gaitán, y se la leo, hermano. Dice, las universidades lasallistas surgieron como universidades de enseñanza y ahora transita a universidades de investigación, o al menos eso pretendemos. ¿Es real este tránsito o es más una aspiración? Yo creo que es parte de la historia. Como universidades nacimos como instituciones profesionalizantes, ¿sí? La misma historia de la Sorbona, ¿no? Éramos profesionalizantes. Y ahora, indiscutiblemente, que sabemos que la toma de conciencia
en el mundo entero que el papel de las universidades es ser cooperadores en la transformación de la realidad. Entonces estoy de acuerdo con su pregunta, que implica una afirmación de que así nacimos. La investigación se tiene que dar transversal en todos los semestres formativos de los distintos niveles de educación que damos en las universidades, para ser universidades fundadas en la investigación para la transformación social y para el bien de las personas. Muchas gracias, hermano. Nos mandan una pregunta de La Salle, Puebla, la maestra Josefina del Departamento de Investigación. Ella le pregunta, ¿nos orientará acerca de alguna sugerencia o propuesta para continuar con la tarea de contagiar la pasión por la humanidad? Sí, con todo gusto. Es decir, el mero hecho de ser plenamente persona, con estas características de fe, fraternidad y servicio, indiscutiblemente eres un don, y de una u otra forma, de manera presencial o mixta, o híbrida, o como vamos a comenzar el próximo semestre, seguimos siendo una propuesta, y por eso es importantísimo que nosotros afirmemos que no vamos como ideal nuestras escuelas lazaristas hacia el modelo que algunos están previendo en el futuro, que sean las universidades que se maneje todo a distancia, ni mucho menos. Nosotros tenemos que aprovechar esa fuerza de ser educador que es capaz con su persona contagiar. Entonces, una de iluminar el camino, es decir, nosotros debemos ser los nuevos Hermes, ¿verdad? Antes quizá éramos como Apolo, que teníamos todas las grandes cualidades y todos los dones, y al último de los hijos de Zeus, pues, le tocó ser el dios de los caminos, pero el que ilumina, el que conduce. Y nosotros necesitamos crear una pedagogía, y es parte de la respuesta, una pedagogía horizontal, en que aunque estemos virtualmente trabajando, nosotros como maestros tengamos contacto al menos visual y auditivo con cada uno de los estudiantes, a través de pequeños grupos de trabajo que se va a dividir los salones de clase, trabajando también por medios virtuales, creando grupos de trabajo, compartiendo entre todos y teniendo una relación muy fuerte. Es algo más allá que el aula invertida. Es lo que estamos llamando pedagogía horizontal, pero porque la presencia, la vista, contagia la persona del educador. Muchas gracias, hermano. Hay una pregunta de la maestra Cristina de La Salle Nesa. Ella nos dice, ante un contexto de tanto dolor que ha traído la pandemia, ¿cómo acompañar a nuestros alumnos? Miren, yo estoy convencido que por naturaleza todos estamos llevados a ver en forma dolorosa y negativa la situación que está teniendo, lo que estamos viviendo. Yo creo que una gran preocupación de nosotros, así, enorme preocupación de nosotros, debe ser crear lenguajes de esperanza desde la realidad, sin falsas ilusiones, pero siempre creando los motivos
que hace que un extraordinario educador se convierta en eso. Miren, cómo gozan los estudiantes porque ya le dan al maestro fulano, a la maestra fulano, ansían el contacto con nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, una de las grandes armas que tenemos como educador es crear ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, lenguajes de esperanza. Ni elitistas ni bajistas, sino simplemente con una mirada puesta en el horizonte como algo que queremos establecer en este mundo, en palabras de Jesús, el reino que su Padre mandó a realizar. Muchas gracias, hermano. Quisiera ahora pasarle la pregunta del compañero de Ulsa, Oaxaca. No sé si voy a pronunciar bien el nombre, es Saf Nop. Su pregunta dice, ¿cuáles han sido o son los caminos posibles para concretar la alteridad y habitarla? Sí, el camino indiscutiblemente es salir de sí mismo y abrirte al otro. Es el proceso socializador. Por eso les digo, nosotros nunca podemos optar pedagógicamente, optar por pedagogías individualizadoras, como sería el caso de la virtualidad, porque estamos convencidos que eso es instrucción, no es formación. Y entonces nosotros debemos estar pensando permanentemente en cómo lograr a través de la virtualidad o de los espacios de un posibles de híbridos o mixtos, lograr mayor y permanente relación entre los estudiantes, porque esa socialización es bien importante. Además de que los saberes pueden mejorar mucho porque los compañeros, cada uno tiene una inteligencia distinta y cuando los maestros explicamos de una forma, es de nuestra forma de ser, de pensar, nuestro tipo de inteligencia domina y en cambio cuando se discute en grupos, se socializa la búsqueda y se socializan las respuestas, entonces llega a ser captado por diversas traducciones de lo que se está buscando a partir de la inteligencia de cada persona. Es una super riqueza que tenemos que estar buscando en este tiempo, cómo hacer muy dinámico para que se logre la socialización en el aula. No sé si esta podría ser una de las respuestas a la pregunta. Muchas gracias, hermano. De La Salle Bajío, el doctor Jorge Parra nos comenta, el investigador es una persona autocrítica de su trabajo. Solo así se puede avanzar en el conocimiento. Como institución, como institución que transita en la investigación, ¿qué podemos autocriticar en nuestra labor investigativa dentro de la institución? Pues todo depende de la realidad de cada institución. Yo creo que aquí lo fundamental es precisamente ejercer la crítica, pero desde el saber, ¿verdad? Por eso estamos reflexionando como investigadores transformadores, ¿sí? Yo me acuerdo en las taxonomías de Bloom, para poder llegar a ser crítico, comenzabas a observar, comenzabas a valorar, comenzabas después a dividir los elementos y luego los reconstruías de una forma distinta para ser creador.
y ya que eras capaces de tener propuestas buenas, entonces pasas al aspecto crítico, que son los niveles de la taxonomía de la parte que nos lleva a un pensamiento crítico, ¿sí? El conocer, el aceptar, el valorar, el dividir y reconstruir de una forma nueva, que mejore. Entonces, yo sí creo que la labor crítica de la investigación que se debe dar en todos los estudiantes y en todos nosotros, los maestros, y en especial los que tienen esta dicha de ser investigadores, que es un privilegio, debemos tener permanentemente propuestas. ¿Qué propuestas harías para, si tu universidad realmente fomenta que sean personas críticas, que sean personas éticas y que sean personas capaces de trascender y transformar? Muchas gracias, hermano. Quisiera compartirle un mensaje que nos llegó y que se me hizo muy interesante para compartirlo. Me dice una persona, José, que le agradece muchísimo, hermano, y que esto le va a servir para su proyecto y le mandan un fuerte abrazo. Por otro lado, también de La Salle, Oaxaca, el maestro Enrique Tinoco le hace la siguiente pregunta, hermano. ¿Cómo lograr que la investigación lasallista no pierda su objetivo de ayudar a los demás, como sucede en otros sistemas, en donde los investigadores están más preocupados en obtener beneficios particulares, olvidando el objetivo de su labor? Miren, yo les voy a pasar una receta que me ha parecido muy buena, porque me preguntan cómo, entonces pues va como receta. Miren, todo investigador lasallista o todo educador lasallista, por vocación heredada de La Salle, este don que Dios le dio de responder a las necesidades de su época, es que como investigador siempre tengo que tener en el horizonte a los pobres, siempre, cualquier tipo de pobreza. Y eso ya está dando una seguridad que voy por el camino correcto en mi investigación. En el horizonte para todos los pobres. Algunos pueden investigar aspectos de pobreza, buscar las causas, las raíces de esa pobreza para proponer precisamente cambios. Y una tercera forma de ser lasallista e investigador es vivir como pobre desde los pobres para poderlos entender más. Sí, porque, y eso es para muy pocos. Fíjense, dije, para todos en el horizonte los pobres. Para algunos, investigar aspectos de la pobreza, cualquier tipo de pobreza. Y para muy pocos, especialmente convocados por un don de Dios, ir a vivir con los pobres para desde con ellos y desde ellos, siendo como ellos en el sentido, no como intelectual insertado que va a manipular a los grupos, sino estando con ellos, busca desde ahí y contempla la realidad externa a ese núcleo de pobreza en el que se inserta. Muchas gracias, hermano Salvador. Quisiera ahora hacerle una pregunta del doctor Javier Ramírez Escamilla. Él es investigador de La Salle, México. Dice, hermano Salvador, en el segundo encuentro de investigadores lasallistas,
Nos comentaban algunos compañeros que no estaban muy bien definidas y separadas sus funciones administrativas y académicas con las de investigación, y en otros casos ellos eran los únicos investigadores de su sede. ¿Se ha avanzado algo al respecto? Eso es un asunto administrativo, y acuérdense que desde el tiempo de San Juan Bautista Salle, ninguna escuela dependía de otras escuelas, ¿sí? Eran totalmente distintas. Si hasta una escuela económicamente le iba bien, era porque la sociedad participaba más, apoyaba más, pero si alguna otra escuela no tenía lo suficientes porque no había participación en esa escuela, y de la Salle, si no se sostiene, mejor que se cierre, ¿verdad? Porque una cosa es el compartir que hacemos nosotros en redes y que ponemos todo el bien y conocimientos en común a la administración propia de cada institución. Cada institución de nosotros somos totalmente distintas. Voy a dar un ejemplo aquí de vida en el que yo estoy metido, ¿sí? Está el Instituto La Salle, que va de jardín de niños a preparatoria, y está la universidad. Somos dos entidades distintas administrativamente. Compartimos todos nuestros saberes, compartimos todo lo que hacemos, pero no podemos tomar decisiones para una institución y otra. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Es decir, a los pocos que hay quizá en alguna institución, que lo desconozco, que se dedican a eso, pues tienen que estar eh, proponiendo el por qué debe ser transversal la investigación en todos los alumnos, con todos los maestros, y ir acrecentando el grupo de investigadores de tiempo completo. Pero eso necesita una planeación, los factores económicos, el lugar donde se vive. No hay a veces suficientes. Hay universidades que están en lugares pequeños y no tienen los suficientes eh, factores humanos preparados para eso. Y entonces creo yo que eso es algo institucional, es algo local que hay que promoverlo y con mucho entusiasmo, porque vale la pena hacerlo. Muchas gracias, hermano Salvador. Por último, nos comparte el doctor Sergio Barraza de La Salle, Morelia. Nos dice: gracias, hermano Salvador Valle, por compartir. Muchas felicidades. Y su pregunta es: ¿cuál sería su recomendación para continuar la investigación en el proceso educativo remoto para fortalecer el compromiso lasallista? Sí, yo creo que tenemos una gran ventaja en este momento, es decir, la comunicación en línea. Mire, yo estoy impresionado, por ejemplo, acabamos de terminar la reunión de la red de bibliotecas. No se imaginan lo que ha avanzado la red de bibliotecas. Todos los saberes que hay en cada uno de los responsables son verdaderamente gente muy bien preparada, que al estar compartiendo fortalece a los que se sienten débiles por ser pequeños. Y yo creo que esta es la gran oportunidad, es decir, tener mucha relación, no esperar a que RIISA o la red mexicana los convoque. Ustedes formen grupos, pregúntense, ayúdense, sean un don para los otros. O sea, son ser investigador con valor, ¿verdad? Te conviertes en un regalo para el otro. Yo siempre he dicho que las universidades crecimos
no lentamente, sino con mucha fortaleza desde un principio, gracias a las grandes universidades mexicanas que nos compartieron todos sus saberes. El compartir es lo que nos hace fuertes. El compartir ahora, por ejemplo, hace muchos años la Universidad Veracruzana tenía una propuesta que le daba en una de las áreas de las facultades, se les pedía a los maestros que todos los alumnos tuvieran grupos de internacionales, una forma de internacionalizar la educación universitaria desde el aula, es que cada alumno debería tener de 4 o 5 países. Y yo me acuerdo que insistí, para eso hay traductores y no te sabes árabe, ¿verdad? Y así cosas por el estilo. Y yo creo que esto ahora es mucho más fácil y la virtualidad nos ha ayudado a compartir más. Ya el idioma no es una barrera, pero la riqueza que nos da la diversidad es lo que nos puede ayudar y podemos aprovecharla mucho.